Qué importante es pensar en términos reales. Creo que toda la sociedad debería hacerlo. Es decir, cuando, por ejemplo, valoramos el rendimiento de un índice o lo que nos deja, por ejemplo, de alquiler una inversión inmobiliaria, el valor, el rendimiento que nos deja por alquiler, siempre hay que descontarle la inflación para ver lo que ganamos en realidad. Siempre medir las rentabilidades en términos nominales no nos dice nada, a pesar de que el 90 o 95% de la sociedad tiende a pensar siempre en términos nominales, es decir, no descuenta la degradación, el envilecimiento de la divisa. Entonces realmente no sabe, por ejemplo, lo que está ganando cuando todos los sueldos sean en términos nominales, o cuando mide la rentabilidad de su cartera, lo hace también en términos nominales, no sabe realmente lo que está ganando, porque siempre hay que descontarle el efecto de la inflación, que al final no se empobrece, por lo tanto hay que restarlo a siempre el rendimiento del valor nominal. Vamos a analizar en este análisis por qué los gobiernos tienen mucho interés en que todas las personas piensen en términos nominales para que parezca que realmente ganan más o que la economía va mejor de lo que realmente va. Como siempre, arrancamos la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Y os traigo hoy 6 imágenes, o 7, pero bueno, vamos a hacer este retrato un poco a este efecto riqueza que siempre tratan de imponer los gobiernos y la diferencia de muchos activos y de muchas carteras en términos reales y nominales, ¿no? El S&P 500 ha ganado el año pasado un 9%. No, eso es en términos nominales. Realmente, a eso hay que descontar el 3% de inflación y lo que generó es un 6%. Esto es lo que tú te estás llevando realmente, porque el dinero va perdiendo poder adquisitivo y tienes que ir adaptándolo, ¿vale? Esto como un pequeño spoiler, pero vamos a ver las primeras imágenes. Fijaos la diferencia. En el S&P 500... esta imagen es tremenda, es una imagen de 100 años de track record de S&P 500, para que veáis, como digo, ha ganado el S&P 500 en términos nominales más de un 80.000% de rentabilidad. 80.000% de rentabilidad. Pero en términos reales baja a 5.000. Fijaos la diferencia, pongo en grande esta imagen, que creo que es pues muy llamativa, ¿no? Insisto, esta diferencia, en rojo están los términos nominales, insisto, 80.000% de rentabilidad, y abajo en negro, es que parece que va pegado a la línea o al eje horizontal, está realmente en términos reales, se ha ido descontando la inflación. Además es una inflación que siempre suele estar mal medida, porque ya sabéis que los políticos, los gobiernos suelen manosear mucho el dato IPC, a pesar que el IPC no es un índice de inflación, es de volatilidad de precios. Realmente la inflación, yo le llamo inflación a la degradación de la divisa. Esto es el aumento de la oferta monetaria por encima de la demanda monetaria, y más o menos aumenta la oferta monetaria en un 8% al año desde los últimos 30-40 años. Eso es lo que se está degradando la divisa, no el IPC, donde influyen otras variables como la tecnología, la demografía, la producción, etcétera, etcétera, ¿no? El IPC, insisto, es una medida de volatilidad de precios que ahora está muy manipulada por el poder político para que parezca menos de lo que realmente es. Así que si, insisto, cogiéramos la inflación real, que es muy difícil de medir, pero seguro que está más cercana a ese 8% que he dicho, tendríamos todavía menos rendimiento del S&P 500, ¿no? Esto lo digo para muchos gestores que trampean con su, oye, he sacado tanta rentabilidad, y lo comparan siempre con el benchmark. Esto lo hacen también metiendo dividendos o quitándolos. Y yo, todas las rentabilidades que siempre hemos dado en Trading Pro es en términos reales, es decir, descontamos el IPC, la inflación anual, que es lo que realmente importa, ¿no? Y creo que todo gestor que tenga un poquito de coherencia y sea algo honesto, debería dar las rentabilidades, sus rentabilidades en términos reales, ¿no? Y cuando hablamos de lo que el performance que ha dejado el oro, el performance que ha dejado Bitcoin, el performance que ha dejado cualquier cartera, deberíamos siempre descontar la inflación, porque fijaros, si no, que engaño, ¿no? Insisto, en los últimos 100 años, pues podemos hablar de la gráfica roja, términos nominales, que no nos dice nada, porque es una rentabilidad que no paga ningún poder adquisitivo, es que no nos dice absolutamente nada, es una información vacía, estéril. O hablar de la línea roja, de la línea negra, perdón, que es la que realmente sí nos aproxima a esa rentabilidad que nos ha dejado, en este caso, el selectivo del S&P 500. ¿Cuál es el problema? Que todo el mundo, prácticamente todo el mundo, también economistas, inversores, gestores, hablan siempre de la línea roja, ¿verdad? Hablan siempre en términos nominales. Es un error tremendo. Yo tengo una guerra contra prácticamente todo en mi entorno de tratar de, bueno, pues tomar un poco los,
pues ese internamente, ¿no? Tratar de hablar por defecto en términos reales, siempre descontando pues un 2-3% de inflación más o menos agregado que tenemos, o incluso si somos un poquito más, creo que responsables, hablar incluso del 5-6%, haciendo mención a esa inflación real, que es el aumento de la oferta monetaria por encima de la demanda monetaria, que es lo que yo personalmente llamo inflación como fenómeno monetario, no incluido otras variables como la oferta o el shock que puede haber en la producción, tecnología, demografía, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, pues primera lección que siempre trato de dar, que insisto, es una batalla que tengo yo abierta en redes sociales y con todo el mundo, empezar a cambiar un poco ese sesgo de las personas de pensar y hablar en términos reales, descontando ese impuesto miserable que es la inflación generada por los políticos, por cierto. Vamos con la siguiente de las imágenes y nos va a quedar, para que veáis lo importante, ¿no? También a la hora de los salarios, y por eso hay tanto interés por parte de políticos en que las personas piensen en términos nominales. Fijaros qué interesante este gráfico, que es una vergüenza ajena, lo vamos a poner en grande, porque en los últimos 5 o 6 años los salarios han crecido por debajo de la inflación. Es decir, en términos reales hemos tenido una pérdida o una rebaja de salarios. Es que esto hay que decirlo así. Ahí lo veis claramente, esto es Estados Unidos, pero fijaros, ahí lo tenéis en términos nominales en verde y la inflación acumulada en azul. Como veis, los salarios han crecido. Si han crecido en términos nominales, la gente dice, oye, qué bien, antes, el año pasado cobraba 1.300 dólares, ahora cobro 1.350. Claro, que es que la inflación te ha subido por encima y realmente tu salario ha bajado en términos reales, pero la mayoría de las personas están contentas y con una sonrisa de oreja a oreja porque se piensa que les han subido el sueldo, cuando es mentira, realmente se lo están bajando. Y fijaros, esa ignorancia de muchas personas, ignorancia porque hay mucho interés en que exista esa ignorancia, esa falta de educación, claro, hace que estén engañados y parezca que estén aumentando su calidad de vida, su calidad de vida porque están mejorando su sueldo, cuando realmente no es así. Les están pegando un tijeretazo en el sueldo en términos reales. Y por eso esa intención y hay tanto interés político en que todo esté siempre denominado en términos nominales y nada, ni en los telediarios, ni en los medios generalistas, ni siquiera en los medios financieros, en esa prensa salmón que digo yo, los cuentan las cosas en términos reales. Deberían siempre, cuando se hablan de estadísticas, el INE, por ejemplo, los institutos de estadística hablan en términos reales. Esto es lo que ha subido o lo que ha bajado, en este caso, los salarios en términos reales. En España, por ejemplo, desde el año 2008, los salarios eran más altos en términos reales en el año 2008 que en el año 2025, también contando la variable impositiva. Esto es brutal, esto no vais a escuchar en ningún lado, y hay que decirlo alto y claro. Insisto, y el gran problema es seguir pagando en términos nominales. Oye, de nada te vale que te suban el salario si la subida está por debajo de la inflación acumulada. De nada, te están metiendo un tijerazo sin que te des cuenta. Y claro, el empresario encantado, pero claro, el trabajador, que insisto, el ignorante, se irá a casa con una sonrisa de oreja a oreja y no se dará cuenta de que realmente le están metiendo la mano en el bolsillo. Y por eso luego llega a fin de mes y dices que cada vez yo más justo. Claro, es que te han ido recortando los sueldos y que te has dado cuenta, ¿no? Tremendo esa diferencia, tanto a nivel de inversión, a nivel de rentabilidad, de oye, ¿qué he conseguido con mi dinero, con mis ahorros y con mi inversión? Cuanto a nivel de renta, Oye, ¿cómo está el tema de mis salarios? Siempre en términos reales. Vamos con la siguiente de las imágenes y nos quedamos en la inflación, porque vamos a ver ahora qué perspectivas tenemos de cara a los próximos meses y los próximos años. Y yo siempre hablo de que noticia del día es noticia vieja. No hay que quedarse tanto con las lecturas de IPC que hemos tenido en los últimos meses, sino sobre todo con las perspectivas, las expectativas de inflación, lo que se llaman los break-even a 5 a 10 años. Voy a ponerlo en grande para que lo veáis. Y en Estados Unidos están repuntando muchísimo. Yo siempre digo que en política monetaria las expectativas de inflación es la inflación. Un banquero central no se fija, como digo, en el IPC del mes de mayo del año 2025. Se fija en este gráfico, en las perspectivas de inflación a 5 años, o a 3, o a 10, para tomar sus decisiones de política monetaria, evidentemente. Noticia del día, noticia vieja, tú no te puedes regir, ni mucho menos, por la última lectura. No puedes hacer política mirando por el retrovisor. Tendrás que ver, como digo, estas expectativas. Y fijaros cómo están repuntando, así que mucho peligro. Esto es aviso a navegantes para que haya cierta cobertura, como siempre. Y lo mismo, pensemos en términos reales, porque habrá que conseguir rentabilidades altas, siempre digo, ahora mismo, si alguien en una cartera de inversión consigue hacer un 4% de rentabilidad.
cómo está el entorno geopolítico, el entorno macro, son momentos históricos. Si queréis aprovechar para sacar rendimiento, os invito a conocer nuestro servicio de membresía, un servicio donde enseñamos a desarrollar el asset allocation, construir portfolios, también el perfil de inversor, por supuesto analizar empresas, analizar gráficos, el ciclo económico. Es muy completo. ¿Queréis probarlo unos días gratis sin compromiso? Bueno, solo tenéis que escribir al WhatsApp que aparece en la empresa, poner prueba de membresía y estaremos encantados de invitaros. A ver qué os parece. Seguimos con el vídeo. Posiblemente esté ganando cero, porque tendremos una inflación del 4%, así que para empezar a ganar dinero tendrás que hacer realidades por encima de ese 4%. Es decir, si es un 5%, estarás ganando realmente un 1% de rentabilidad, que es muy poco. Entonces, bueno, pues lo que hay, ¿no? La inflación al final es un impuesto que nos va robando de forma muy silenciosa, ¿no? Y el gran problema es que, claro, todos pensamos que, oye, ya está controlado, ese pico de inflación post-COVID que llegó a 2 dígitos, pues más o menos se ha vencido con esas políticas restrictivas de la banca central, también los gobiernos con esos ajustes fiscales, nada de nada. Ni los gobiernos han hecho ajuste fiscal, de hecho mantienen unos déficits brutales, sobre todo en Estados Unidos, pero ahora también en Europa. Alemania, que era el último halcón, ya se ha abierto de piernas al tren de la deuda, y los bancos centrales que están volviendo silenciosamente a políticas expansivas, no lo olvidemos, recortando tipos y cuidado con QEs silenciosos. Así que mucho cuidado, porque no descartemos que haya picos de inflación que de nuevo erosionen nuestro poder adquisitivo, erosionen nuestras nóminas o nuestra inversión si no somos capaces de pensar en términos reales y tratar, insisto, de... bueno, pues en primer lugar, vencer al primer benchmark, que es la inflación, como digo yo, y ya en segundo lugar, vencer al segundo benchmark que tenemos que tener cada uno, pues el SP500, el MSCI World, lo que sea cada uno, ¿no? Así como hay que medir siempre cualquier cartera y cualquier gestor honrado es lo que debería de hacer, ¿no? Así que mucho cuidado con las expectativas de inflación, ¿vale? Porque podemos tener picos de cara al segundo semestre de este año, 2026. Bueno, habrá que vigilarlo muy de cerca porque esto puede cambiar evidentemente también la alocación de activos. Vamos con la siguiente de las imágenes. Y ahora, claro, hemos visto en la primera imagen que realmente la bolsa pues sí que es una cobertura frente a la inflación. Mucha gente habla siempre del oro, de Bitcoin. Yo siempre he comentado que si tienes una escala temporal de más de 10 años, el mejor refugio frente a la inflación es la propia bolsa, la renta variable. Pues indéxate al SP500 o a la MSCI World y de sobra vas a estar cubierto frente a la inflación, ¿no? Por desgracia, el oro también lo es, no digo que no, Bitcoin por supuesto ha sido el mejor refugio en los últimos 13-14 años, y lo que ya ha perdido ese estatus es el mercado de bonos. Esto es lo que se conoce como represión financiera. Hemos llegado a un entorno donde los tipos de interés nominales de los bonos tienden a estar por debajo de las expectativas de inflación. Entonces, esto es lo que se conoce como tener tipos de interés reales negativos, o lo que los economistas llamamos represión financiera. Es decir, los bonos ya no son un activo de ahorro, son un activo de desahorro, ni siquiera te protegen para mantener el poder adquisitivo. Esta es la realidad ahora mismo de los títulos de deuda soberana. Por lo tanto, yo siempre digo que a no ser que compres bonos como a nivel especulativo o como cobertura en un portfolio, no tiene mucho sentido ahora invertir en deuda pública. Ningún sentido, ¿no? Y fijaos este gráfico, vamos a ponerlo en grande, para que veáis como, por ejemplo, en Suiza ya tenemos los tipos nominales, no reales, nominales en negativo, ¿no? Este es el 5 años de Suiza. Y fijaros, de nuevo entrando, hemos estado muchos años, antes del COVID, en general, con tipos negativos, nominales negativos en Europa, también en Suiza, en Estados Unidos, esta gran etapa de represión financiera. Incluso hemos visto bonos corporativos, yo recuerdo los Louis Vuitton, también negativos. Esto yo lo veo una anomalía económica, no tiene ningún sentido prestar a alguien, financiar a alguien y además que te cobren por ello. Es que es claro, no es consecuencia del mercado, sino también de esta intervención brutal, ¿no? Por parte de los bancos centrales en la economía, en la moneda también. Los QE, por ejemplo, lo que hacen es controlar la curva, y esto todo deprime los tipos de interés y nos lleva a este terreno, como digo, de tipos negativos, tanto en términos nominales como reales. Esto es una salvajada porque, claro, hace que el bono ya no sea una opción para ningún inversor y por eso hay un desplazamiento. Los ahorradores que antes metían su dinero en bonos, que es un activo seguro, pues ahora tienen que buscar activos de más riesgo, ¿no? Bolsa, pues ya carteras con metales preciosos, por supuesto también a las criptomonedas, que es un nuevo player, a jugar también con las commodities, bueno, estrategias también diversificadas de trading. Pues todo esto es el nuevo mundo que tiene que tener tu inversión y ya es muy complicado porque los bonos, que era lo que todo el mundo conocíamos, una inversión más o menos fácil, segura de entender, pues ya no es una opción, ¿no? Y Suiza, insisto, pues ya metido en ese terreno nuevo negativo, es tremendo, Bueno, volvemos a ese entorno
de represión financiera, Suiza es el primero y suele ser el canario de la mina, ¿eh? Luego será posiblemente Europa, que ya está acariciando los tipos reales negativos de nuevo. Así que mucho cuidado. Vamos a la siguiente imagen. Por cierto, esto decía Donald Trump recientemente en un tuit, que él piensa que los tipos de interés son aleatorios, que los maneja la banca central. La banca central se ocupa de establecer los tipos de interés, bueno, como quien tira una moneda al aire, ¿no? Oye, pues hoy los bajo, mañana los subo, como que no hay ninguna relación entre la economía y los tipos de interés. Esto denota y demuestra un desconocimiento tremendo por parte de Donald Trump de lo que es la economía, y en este caso el precio del tiempo, ¿no? Que aplicaos el tipo de interés, el precio de los bienes presentes en función de los bienes futuros, ¿no? Es la mejor forma de analizar o de describir los tipos de interés, y claro que tiene realmente pues una relación con la economía. Esto lo estudió muy bien Fisher. Voy a ponerlo en grande para, insisto, hilar esto con el gráfico anterior de Suiza. ¿Por qué estamos teniendo tipos negativos? Bueno, aparte de lo que hemos comentado, es el socialismo financiero en el que vivimos. Los tipos de interés, sobre todo la parte larga de la curva, están muy relacionadas con el PIB nominal. Aquí lo veis, por ejemplo, este es el 10 años en Estados Unidos. En amarillo tenéis el PIB nominal. El PIB nominal es el PIB real más la inflación, ¿verdad? Y en azul, las barras azules son los tipos de interés que hemos tenido, ¿no? Y fijaros cómo, pues ahí, perdón, es al revés, ¿eh? En azul son el PIB nominal, y en amarillo es me he equivocado de colores, soy un poco daltónico. En amarillo tenéis ahí el 10 años, el rendimiento de los 10 años. Fijaos cómo van muy correlacionados, ¿no? Al final lo que descuenta el tipo de interés es eso, es crecimiento más inflación. Sí, hay expectativas de que el crecimiento aumente y la inflación aumente, subirán los tipos de interés, subirán la TIR de los bonos. Sí, esperamos que haya una deflación y evidentemente un crecimiento estancado, pues bajarán los tipos de interés. ¿Y qué pasa en Europa? Lo hemos comentado muchas veces, que el crecimiento ni está ni se le espera, y Suiza incluido, ¿eh? Suiza sé que es un país que va bastante mejor que el resto de Europa, pero también está al final contagiándose de esta esclerotización de la economía que vive el viejo continente, ¿no? Y si Suiza está entrando en tipos nominales negativos, es sobre todo porque se espera quizá una deflación. De hecho, en Suiza ya hay un 0% de inflación, o sea, ni inflación ni deflación, una estabilidad de precios y un crecimiento exiguo, y por eso estamos ya con tipos de interés pues negativos, y en Europa estamos acariciando los tipos reales negativos por lo mismo, ¿no? El problema de inflación lo veo más en Estados Unidos, hemos visto ese salto en las expectativas, que en Europa. Bien, mucho más. Por eso creo que Europa tiene mucho más margen ahora para recortar tipos de interés, y por eso la Reserva Federal no está pudiendo recortar tipos de interés. Fijaros que Jay Powell ha tenido muchas presiones por parte de Donald Trump, pero no ha recortado los tipos de interés. Y no es porque sea tonto o porque quiera entrar en guerra con Donald Trump, es porque está siendo diligente, responsable, y sabe que hay mucho riesgo de que haya repuntes de inflación y que se erosione más la confianza en el dólar, ¿no? Pero bueno, ya para meternos en el mercado de bonos, ya primera conclusión, no es un activo de ahorro. Si queréis protegeros de inflación, no busquéis nunca protegeros en bonos, y tampoco corporativos. Ahí mucho mejor si vas a largo plazo a las acciones. Y segundo, la forma de, o por qué los tipos de interés suben o bajan en la parte larga, pues están relacionados con el PIB nominal, es decir, las expectativas de crecimiento e inflación. Bien, para que calculéis un poco a futuro si queréis que van a subir o bajar los tipos de interés. Ya sabéis que el interés y el precio son inversos, por los que quieran especular también el mercado de deuda, que para eso sí que es muy interesante, ¿no? Vamos con la última de las imágenes, bueno, hemos hablado de posibilidad de protegernos con la inflación, pues con bolsa a largo plazo, con commodities, Bitcoin, y hemos hablado también de los metales preciosos, ¿no? Bueno, hay uno que acaba de romper, esto es el platino. Se habla poco, hemos hablado mucho de la plata, del oro, pero bueno, parece que es el eterno olvidado, es el platino, y ha tenido una rotura de una zona de consolidación de muchísimo tiempo brutal. A mí estos patrones me encantan a nivel técnico, vamos a ponerlo en grande para que lo veáis. Y además, pues empieza a tener también mucho atractivo fundamental el platino. Aquí lo veis, fijaos como estamos haciendo una gran fase de consolidación, es lo que se llama una acumulación por Wyckoff, y fijaos la ruptura brutal que ha tenido, con mucho volumen. Estos patrones técnicos son tremendos, hay que vigilarlos evidentemente. Además, el platino ya sabéis que ahora mismo, bueno, pues sobre todo por la inestabilidad energética que hay en Sudáfrica, pues hay cierta escasez, producto escaso tiende a generar inflación de precios, ajusta vía alzas en los precios. Además hay mucha demanda a nivel industrial, y también no olvidemos que el platino, ahora mismo también en general los metales preciosos están sirviendo como garantía ante esta espiral de deuda en la que está cayendo el mundo. Por lo tanto, sí, está muy bien el oro, está muy bien la plata, pero es que la plata, sobre todo, somos muy alcistas en Trading Pro, pero también estamos empezando a buscar también diversificación en el platino, más a corto plazo, después de este patrón técnico, pero con esas tres variables, como garantía
ante esta espiral de deuda que está viviendo el mundo, ante ese aumento en general en la producción industrial y sobre todo con esa escasez que estamos viendo derivada principalmente de esa inestabilidad energética que estamos viendo en Sudáfrica. Algún día analizaremos. De hecho, estamos haciendo un research sobre el platino que saldrá la próxima semana. Como siempre, si alguien quiere que se lo mandemos de forma gratuita, nos puede escribir al consultorio y se lo enviamos. Un research que hacemos internamente, pero bueno, luego lo compartimos con nuestra comunidad. Aquí tenéis el WhatsApp. Nos podéis escribir, es un teléfono de España, es el oficial de Trading Pro, contesto yo personalmente. Si sois de fuera de España, le ponéis el prefijo más 34 y nos podéis escribir, oye José, quiero el research, entonces yo lo mando encantada, o sea, de forma, bueno, mi equipo encantado y es gratuito para que veáis un poco las perspectivas que tenemos para el platino. Insisto, que va muy coordinado con esa estrategia tan alcista que tenemos para el plata, donde esperamos en el próximo lustro, esto ya lo he dado varias veces, los $150 por onza. Estamos cotizando, para que os hagáis una idea, en los 36. Somos muy alcistas. El oro ya es verdad que ha subido muchísimo, no te recuerdo que teníamos mucha posición, pero vendimos, ahora estamos fuera, muy expuestos en plata, y ahora vamos a ver el platino, porque este patrón técnico os parece muy interesante, ¿no? Espero que os haya gustado, insisto, la gran conclusión, piensen en términos reales, no nominales, porque nos va a ir mucho mejor en la vida y evitaremos que los políticos sigan robándonos, que es lo que mejor se les da hacer. Con esto me despido, os mando un fortísimo abrazo. Chao. Tesla y Nvidia no paran de subir. Tenemos al SP500 casi en máximos históricos. Quizás invertir en estos activos ahora mismo sea tirar el dinero. ¿Pero sabéis qué compañías pueden tener un potencial de crecimiento abismal? Empresas energéticas, empresas armamentísticas, por supuesto, también hablamos de empresas de inteligencia artificial, computación cuántica, economías emergentes, todas estas las vamos a analizar en los webinars que tenemos preparados. En Trading Pro tenemos un webinar gratuito al mes. Vamos a ver todos estos temas y muchos más. ¿Queréis saber cómo apuntaros? Haz clic, simplemente, enlace que tenéis en la descripción y en el primer comentario. ¡Nos vemos! Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.